Bien, estamos hablando ya acerca, ya pues la presentación, ya, eso. Vamos a derrotar un gigante hoy que se llama la apariencia. Cuando leemos la historia de David y de Goliat, realmente la historia debería llamarse David, no David y Goliat, sino David y el enano. ¿Sí o no? ¿Cómo debería llamarse? David y el enano. ¿Por qué? A ver, hagan el favor y preguntan por qué. Gracias por la pregunta. Es muy inteligente esa pregunta. Es porque realmente hay que ver varios aspectos. Número uno, la batalla que libró David y Goliat no fue una batalla de dos ejércitos, sino fue realmente la batalla de dos individuos. En semiología vemos en teología vemos una materia llamada semiología. Y la semiología habla acerca de que hay muchas cosas que simbolizan otras cosas. Y es decir, vamos a mirar que en la historia de David y de Goliat, David simboliza a Jesús. Amén. O sea, David es un símbolo de quién? De Jesús. ¿Es un símbolo de quién? De Satanás. ¿Está conmigo? Entonces, realmente, en la vida y en el quehacer nuestro como tal, vamos a encontrar que esta realidad es ciertísima. ¿Por qué razón? Porque realmente Jesús es el que luchó la batalla por nosotros contra el diablo y él venció. Amén. Nosotros simplemente somos beneficiarios de la victoria que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario. Cuando vamos a la palabra del Señor, a primer libro de Samuel, capítulo 16, voy a pedir que abra su Biblia allí, primer libro de Samuel 16. Dice la palabra del Señor, el versículo 7. Dice, y Jehová respondió a Samuel. ¿Qué le dijo el Señor a Samuel? No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué mira el Señor? El corazón. Entonces el corazón, entonces fíjese que el escritor dice no mire su apariencia. Y estamos hablando de un gigante llamado apariencia. No mire su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado, porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová ¿mira qué? El corazón. ¿Qué era lo que estaban mirando los israelitas que llevaban 40 días ahí en el valle de Elá? ¿Qué era lo que estaban mirando? ¿Qué era lo que estaban apreciando? Y usted va a encontrar, mi amado hermano, que habían varias cosas que estaban viendo y era lo grande del enano este, ¿cierto? Pero David no se dejó influenciar por la manera que ellos miraban, sino él vino con otro tipo de visión. Escuche lo que le voy a decir. David había recibido la capacidad de ver las cosas que Dios ve. ¿Sí me entendió lo que le digo? A ver, David había recibido ¿qué? La capacidad de ver las cosas que Dios ve. Y cuando tú le dices, Señor, yo quiero aprender a ver las cosas como tú las ves, entonces va a pasar lo mismo que pasó con David. No vas a sentirte impresionado ni amedrantado por cualquier adversidad que venga. En este caso, lo que impresionó a los israelitas fue Goliat. Y recuerdan ustedes lo que traía una cantidad de armamento. Y quiero decirte algo, la razón por la cual David no le dio importancia a Goliat es porque no importa lo grande que pueda ser tu gigante, Dios siempre será más grande. No importa lo poderoso que pueda ser el gigante, Dios es todopoderoso. Amén. David realmente era el verdadero gigante. Vamos a poner un video, póngase ahí por favor, lo siguiente. Eso. Y quiero que vayan conmigo a esta parte de la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios 10:13.
Abra por favor la Biblia allí, primera carta a los Corintios 10:13. Cuando la encuentren digan amén. Eso, primera a los Corintios 10:13. ¿Listo? ¿Lo encontraste? Bien, vamos a ver. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice así. Diga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis ¿qué? Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Soportar. Aquí la palabra tentación tiene una connotación de prueba, no solamente de ser tentado por un chicharrón, ¿cierto? Sino que tiene una connotación de dolor, tiene una connotación de una prueba dura, una dificultad. Permítame, se la voy a leer en otra versión. Pasemos a la siguiente versión, Pipe. La versión traducción en lenguaje actual dice así: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. O sea, tentaciones humanas todos tienen, pruebas humanas todas tienen, o sea, no hay ninguna prueba que sea sobrehumana. Y dice, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, ¿qué dice la Biblia? Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán ¿qué? Resistir. Dicho de otra manera, esta es la manera de ver como Dios. Cuando tú miras como Dios mira, ninguna prueba en el mundo te vencerá. Ninguna prueba en el mundo te vencerá. ¿Lo cree o no lo cree? Yo creo eso, mi amado hermano. Ahora, permítame, voy a pasar la siguiente. Quiero que veamos una escena. Póngale duro ahí, dale play. Quiero que vean este video. Dale play, Pipi. Ahí está reproducido. Ponle sonido. Fueron oídas las palabras de David, y Saúl lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: No se preocupe, yo voy a pelear contra este filisteo. No seas ridículo. No hay manera de que puedas luchar este filisteo. Eres solo un niño. Y él ha estado en el ejército desde que él era un niño. Pero David persistió. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león u oso o tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él con un garrote y lo libraba de su boca. Si el animal se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo mataba. Yo maté leones y osos y voy a hacer lo mismo con este filisteo pagano, porque él desafió el ejército del Dios vivo. El Señor Dios Todopoderoso que me libró del león y del oso, me librará también de este filisteo. Saúl finalmente consintió. Está bien. Ve. Y que el Señor esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos para probar, porque nunca antes lo había hecho. Y le dijo a Saúl: No puedo andar con esto, no estoy acostumbrado. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril. Entonces, armado con su cayado y su honda, se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, y su escudero delante de él. Y cuando miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y le dijo: ¡Soy yo, perro, para que vengas a mí con palos! Y maldijo a David por el nombre de sus dioses. ¡Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo! Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, y yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú desafiaste. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te mataré y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y el mundo entero sabrá que existe un Dios
en Israel. Y todos verán que Dios no precisa de armas para salvar a su pueblo. Esta batalla es de Él, no nuestra, y el Señor los vencerá. Y cuando el filisteo echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y metiendo su mano en la bolsa, tomó una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente. Y Goliat tambaleó y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Esa es la misma Biblia, pero ahora dramatizada, ¿no? ¿Cómo les pareció David? ¿Qué pasó ahí con la historia? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Qué pasó en la historia? En lo que vimos. ¿Qué ocurrió? Bueno, Dios le dio el poder. Muy bien, vamos por partes. ¿Qué fue lo que ocurrió? David estaba delante del rey. ¿El rey qué le dijo? Que no podía. ¿Por qué? Porque era un niño. Y el otro era un hombre ¿de qué? De guerra. Entonces dijeron, no, esto ya eso es pelea de tigre con burro agarrado. ¿Sí o no? No hay posibilidad. Pero David se quedó callado, aceptó el argumento. No. ¿Qué le dijo David? ¿Qué había matado antes David? Osos y leones. ¿Por qué? ¿Porque era un cazador o qué? No, porque era un buen pastor. Era un buen pastor. Fíjense que David es una figura de Jesús. Juan 10:10 dice que él es el buen pastor, ¿no? Juan 10:10 dice que él es el buen pastor. Pero vamos, después de que aceptó Saúl, ¿qué trató de hacer Saúl? ¿Qué trató de hacer Saúl? ¿Qué le colocó? ¿Le quedó buena? ¿Cómo le quedaba? Le quedaba grande. Eso no era para él. ¿David aceptó la armadura? La rechazó. Entonces, David lo hizo como él había sido entrenado por Dios. Así fue como hizo que David. Entonces, él tomó las piedras lisas. Dice que con la primera fue suficiente, ¿no? No tuvo necesidad de sacar las otras 4. Y fíjense cómo él argumentó. Él dice que el gigante le tuvo en menos, le tuvo por poco. Dijo, ¿quién es usted para venir a pelear contra mí? Dice, hoy daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, ¿cierto? Y lo maldijo, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que dijo David? Tú vienes a mí con espada y jabalina, ¿cierto? Pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque Dios no precisa de armas para ayudar a su pueblo. Tremendo. Entonces vamos a ver, porque ahí hubo un caso importante, que no sé si ustedes notaron, pero David se ofreció a pelear contra Goliat. El rey Saúl le dijo, ¿cómo vas a pelear tú solo? Eso lo dice el versículo 33. ¿Cómo vas a pelear tú solo? Entonces fíjense que las razones de Saúl parecen como razones muy apropiadas, parecen como muy buenas, pero escucha bien, cuando tú tienes la mirada del Señor, vas a aprender a discernir entre lo bueno y lo excelente. Porque hay cosas que el diablo te va a ofrecer que son buenas, pero tú tienes que aprender a rechazarlas porque no te convienen. ¿Me hago entender? A ti lo que te conviene es lo excelente, y lo excelente es ¿de quién? De Dios. Entonces fíjense que Saúl le explica, ¿cierto? Le explica a David que no podría igualarse al gigante porque este ha sido un guerrero de toda la vida. Cuando David no se dejó convencer de que no peleara, Saúl trató de ¿qué? De cubrir. Entonces primero, el enemigo va a tratar de persuadirte. Escucha bien esto, el diablo va a tratar de persuadirte a no hacer ciertas cosas. Pero si tú estás resuelto, entonces él va a tratar de que aparentes, de cubrirte. Y esta es la segunda arma que el diablo usa, la apariencia, ¿cierto? Una armadura que no era de él, ¿cierto? Saúl le dijo, ponte mi armadura, ¿cierto? Para que aparentes ser más fuerte, para que aparentes estar mejor protegido de lo que en realidad estabas. En la naturaleza,
hay algunas especies animales que aparentan ser muy feroces, pero realmente no lo son. Les voy a mostrar uno. Por favor, pasa al siguiente, David. No, el siguiente, hijo. Esta es la primera. Se llama merengón. ¿A cuántos han comido merengón alguna vez? ¿Sí les gustan? Pero usted va y compra el merengón más que, y resulta que es el más vacío. Usted come un merengón y a los 10 minutos tiene otra vez hambre. Así es el merengón. Aparentemente es grande, pero no tiene consistencia. El diablo va a tratar de que tú aparentes ser grande sin consistencia. ¿Y qué pasa? En el primer mordisco, si le echamos agua a ese merengón, ¿qué pasa? Se aplasta. Cuando llegue la primera prueba, un chorrito de agua, un mordisco, se aplasta. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? No quiero que tú andes con apariencias, sino quiero que mi poder fluya a través de ti. Si tú pusiste cuidado a primera carta de los Corintios 10:13, vuelve a leer, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis ¿qué? Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas ¿qué? Soportar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Dios está diciéndote, hijo, hijita, no tienes por qué aparentar lo que no eres. Tienes que aprender a ver con mis ojos. Tienes que aprender a ver las cosas desde mi perspectiva. Porque cuando tú miras a través de tu perspectiva, entonces vas a tratar de colocar apariencias en tu vida. Y la vida de apariencias es una vida que no tiene fundamento. Entonces, fíjense esto. Saúl, de alguna manera, fue como ese agente que trató de que aparentara. Pero fíjense, no solamente el merengón, sino tenemos otras cosas, por ejemplo, el clamidosaurio, ¿lo conocen? ¿Lo han visto tal vez en Nat Geo? Es una lagartija chiquitica, pero cuando él se siente amenazado, entonces se levanta su cuello así, y se ve ¿qué? Grandote, para inspirar ¿qué? Susto, pero el animal que lo conozca, pues no le da susto, se lo come con todo y cuello, ¿sí o no? ¿Qué otro animal hay en la naturaleza así? Este se llama el pez globo. ¿Lo han conocido? El pez globo, cuando se siente amenazado, inmediatamente se sopla y parece grandote, ¿cierto? Hay ranas también que se soplan cuando están amenazadas. Y así hay cristianos. Es curioso. Pero hay cristianos que ante la prueba, en lugar de buscar al Señor, aparentan, se soplan, como el merengón, ¿cierto? Nos ponemos una falsa armadura y nos escondemos de algo que se llama el status quo, que significa apariencia. El status quo, ¿qué es? Tal vez usted lo ha escuchado. El status quo es ser políticamente correcto ante una situación. Póngale cuidado a esto. Dar las respuestas que la otra persona quiere escuchar, pero sabemos que no está de acuerdo o está mal. Yo a veces le pregunto a alguno que otro joven, y bueno, cosas de la Biblia, y ellos me aconsejan más que yo, saben más Biblia que yo. Dijo, pastor, no, eso está mal tener dos novios, eso está mal, uno tiene que ir a la iglesia fielmente, pero no lo hacen. Entonces, ¿qué hacen? Ellos, las respuestas son políticamente correctas, pero su vida es una apariencia. ¿Me hago entender? Es políticamente correcto, usted puede estar delante de un psicólogo a la hora de una entrevista de trabajo. Porque nos han enseñado en el mundo que tenemos que ser políticamente correctos. Entonces usted se va a la entrevista y usted no se va a colocar la ropa de diario, usted se coloca la mejor pinta. Ese día las mujeres sí se mandan a peinar, se mandan a cepillar, se mandan a arreglar bien bonitas y para pasar la entrevista, y cuando se sientan tienen una postura, dicen, cuando usted esté delante del psicólogo usted tiene que tener una postura tal forma, usted tiene que mirar a los ojos, tiene que dar las respuestas así. Eso es ser políticamente ¿qué? Correcto. ¿Me hago entender lo que estamos diciendo? Somos políticamente correctos a la hora de buscar trabajo, porque nos interesa, porque hay un fin, porque hay un propósito, ¿cierto? Pero la triste realidad es que somos una generación de apariencias. Tal vez no nos creamos aparentes, pero lo cierto es que este asunto es un gran número de nosotros tenemos
algo en nuestra vida que sin lo cual nos parece que no vamos a poder vivir. Entonces nos escondemos bajo esas armaduras, ¿cierto? Y hay personas que para ser fuertes se escudan en el alcoholismo. Hay personas que para ser fuertes tal vez se escudan en las redes sociales. Cosas que pueden suplir como un dolor para que no nos duela, ¿cierto? Y fíjense que tal vez nuestras amistades, logros, drogas, adrenalina, incluso el mismo trabajo se puede convertir en una armadura falsa. Alguien decía, si aún tú pecaste, te puedes ir a vivir a Leticia o puedes irte a lo profundo del Amazonas, te va a perseguir la conciencia de pecado. Las apariencias siempre nos van a llevar a mentir, nos van a llevar a decir lo que no somos, ¿cierto? Porque estamos esclavizados a una cosa. No podemos romper un hábito de acudir a esas cosas cuando nos sentimos vulnerables o cuando un problema sale a la superficie. El gigante de la apariencia es como una adicción. Escuche bien eso, es como una adicción. Te puede arrebatar lo mejor de cuanto Dios tiene para ti. Te puede llevar por un sendero sin fin hacia una promesa que nunca se cumple. Y al final se te va a parar encima. Te va a ridiculizar. Te va a apagar la fama y apagar la gloria de Dios en tu vida. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos identificar ese tremendo gigante de la apariencia? ¿Cómo te puedes dar cuenta de que Jesús ya obtuvo la victoria sobre ese gigante? Vamos a mirar un ejemplo. Yo quiero que me acompañen por favor a Mateo 14, 28. Mateo 14, 28. ¿Te acuerdas de esta historia? Dice la palabra que Pedro anduvo sobre el mar. Pedro anduvo sobre el mar. Mateo 14, 28 dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le contestó el Señor? Le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bien, vamos a mirar una escena donde un discípulo se arriesga a decir, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Cómo? Caminando sobre el agua. Jesús, ¿qué le dijo? Acepto el desafío, ven hacia aquí. Pero mientras Pedro tuvo su mirada, duvo. Pero como las olas y el viento lo azotaban, él dejó de ver a Cristo y empezó a hundir. Bueno, ¿cuántos critican a Pedro? ¿Cuántos lo critican? ¿Ninguno lo critica? Ni yo lo critico. ¿Y sabe por una sencilla razón por qué no lo critico? Porque habían otros 11 que no hicieron nada. Somos expertos criticando al que sí trata de hacer las cosas para Dios. Pero la clave, mi amado hermano, es que estos hombres estaban seguros detrás de un bagaje, detrás de una barca. No sé si ustedes ven allá, estaban seguritos allá. Estaba soplando el viento, pero estaban seguros allá, ¿cierto? El viento soplaba, las olas golpeaban, pero el único que estaba caminando era ¿quién? Pedro. Realmente yo no puedo criticar a Pedro, realmente lo admiramos. Y la clave, mi amado hermano, está en mirar más allá de los síntomas de las adicciones, digámoslo, de tratar de cubrirnos con alguna cosa que no nos pertenece, para centrarnos en su causa. Hagámonos estas preguntas. ¿Cuál es el origen del caos que hay en tu vida hoy? En mi vida. Yo estoy seguro que todos tenemos algún tipo de problema, pero si tú pones a mirar cuál es el origen del caos que hay en tu vida, vas a darte cuenta que hay un tipo de armadura falsa en la cual nos hemos refugiado. ¿Por qué me siento tan inepto? A veces me siento tan incapacitado. ¿Por qué tengo temor de que me lleguen a conocer o de dónde salió todo este dolor? Y yo te voy a decir una cosa.
A menos de que estés dispuesto a buscar lo que realmente está causando tus problemas, el gigante de la apariencia nunca va a caer. Tienes que buscar la raíz por la cual tú quieres buscar siempre un refugio, pero nunca enfrentar el problema. Mi jefe en Sociedad Bíblica decía, el toro hay que cogerlo por los cuernos. ¿Por dónde debe coger uno el toro? Por los cuernos. Y es la manera de decir, tú tienes que empezar a enfrentar tus miedos, tienes que enfrentar esas falsas apariencias, esas apariencias que muchas veces queremos mostrar a la gente de que realmente somos juiciosos, de que somos buenos esposos, responder a la gente lo que ella quiere escuchar, porque eso es lo que ella quiere escuchar. Eso hemos sido enseñados culturalmente, pero Dios fundamentes tu vida cristiana sobre esas apariencias, fundamentala sobre lo que soy yo. Y fíjense, la mayoría de nosotros seguimos el patrón en el cual cuando nos sentimos vulnerables ante los ataques, nos sentimos débiles y esta debilidad nos empuja a cubrirnos para sobrevivir. Llegamos a ser tal esclavos del diablo, mi amado hermano, que no trascendemos porque no hemos enfrentado realmente la causa de lo que está el Señor, lo que el diablo está tratando de hacer. Como él no te pudo convencer de no ir a la batalla, de venir a la iglesia, entonces ahora aparenta, ¿cierto? Cuando tratas de cubrirte para sobrevivir, estás corriendo hacia una apariencia. Por fortuna existe una solución, hermanos. La solución es que en lugar de buscar un falso refugio, cuando sientas la necesidad de cubrirte y aparentar lo que no eres, busca a Jesús. Él ya venció al diablo. Él ya venció al diablo. Yo le he contado la historia hasta este par de niños que uno de ellos rompió el florero del abuelito y todo el tiempo lo enterró los pedazos en el jardín. La hermana se dio cuenta, ¿recuerdan esa historia? Y todo el tiempo mientras este niño aparentaba que todo estaba bien, la niña lo manipulaba, lo chantajeaba, le decía, haz esto, regálame la chocolatina, limpia mi cuarto, la mandaban a hacer una tarea a ella y la mandaba a dar al hermanito, si tú no lo haces le cuento al abuelito de que tú rompiste el florero. Hasta que llegó un día y que el niño no soportó más y le dijo, abuelito, tengo que confesarte algo. ¿Qué pasó, amigo? Te rompí el florero favorito, el que tú me dijiste que tuviera cuidado, lo rompí con el balón. Y el abuelito le decía, yo ya sabía, solo te estaba esperando que tú vinieras a confesar. ¿Qué ocurrió en ese momento? Ocurrió que hubo una liberación impresionante para ese niño. Ya no había nada que ocultar. Hubo gozo, cambió la tristeza, cambió la conmoción, cambió la presión que tenía, la cambió por gozo. Y pudo abrazar a su abuelo y el abuelo lo pudo abrazar, hubo restauración. Cuando llegó la hermana después a chantajearlo otra vez, ¿qué pasó ahí? Él dijo, ya no te voy a hacer caso. Entonces le voy a contar, cuéntele. Y ella sabe, perdió todo poder la hermana mayor sobre él. El diablo perdió todo poder hace 2000 años. No trates de ocultar lo que no debes. Llévalo a la cruz. Si es necesario ir a pedir perdón a una persona, pídele perdón. No te autojustifiques, dile, sale embarré. Yo te voy a decir una cosa, cualquiera puede hacer la vulnerabilidad que tú puedes estar sintiendo. Pero hay un principio eterno maravilloso y es que Jesús nunca te va a rechazar. Él te acepta con su amor y te infunde su vida y cambia tu fortaleza por tu debilidad. Cuando tú eres vulnerable, Jesús puede. Tal vez la mayor de las mentiras cuando te enfrentas a es que puedes pelear la batalla por ti mismo. Entonces tú no necesitas de ayuda, tú no necesitas de otros cristianos. Escondido a la vista de todos. ¿Te acuerdas de un ejemplo que hay en Juan capítulo 13? Abramos la Biblia en Juan capítulo 13, versículo 4 al 9. Dice que una vez los discípulos a quienes Jesús lavó los pies, ¿se acuerdan ustedes? Juan 13, 4. Juan 13, 4 al 9. Vean lo que dice la palabra. Por eso, mientras estaban cenando, ¿qué pasó ahí? Dice, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura
y luego echó agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla. Cuando le tocó el turno a Pedro, este le dijo a Jesús: Señor, no creo que tú debas lavarme los pies. Jesús le respondió: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: nunca dejaré que me laves los pies. Jesús le contestó: si no te lavo los pies, ya lo tendrás, no podrás ser mi seguidor. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no me laves solamente los pies, sino lávame también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está recién bañado está totalmente limpio y no necesita lavarse más que los pies, y ustedes están limpios, aunque no todos. ¿Qué ocurrió acá? Los mismos discípulos que se refugiaron en la barca ahora no dicen nada. Vean, en el tiempo de Jesús, quien lavaba los pies era un esclavo. No era el dueño de casa, eran los esclavos. Pero si había una reunión familiar, un convite como estos amigos, los discípulos tenían que haber tenido la iniciativa de lavar los pies, pero no lo hicieron. Ellos dejaron que Jesús tomara el agua en una palangana y empezara a lavar los pies. Ahora yo me pregunto, el primero que lavó, ¿por qué no dijo nada? Y al segundo que le lavó, ¿por qué no dijo nada? Solamente Pedro se arriesgó a decir: Señor, en otras palabras, este oficio no te corresponde a ti porque tú eres el Señor. Esto es un oficio ¿de qué? De un esclavo. No permitiré que me laves los pies. Entonces cuando le dice eso, Jesús le responde: si no me dejas lavar tus pies, no podrás ser mi discípulo. Bajo esa condición, Señor, tú sabes que quiero ser tu discípulo, entonces no me laves solo los pies, lávame la cabeza, ¿cierto? Lávame el resto del cuerpo. ¿Qué le dice el Señor? No necesitas ser lavado, sino solo ¿qué? Los pies. Yo decía esto: ¿por qué los otros discípulos no dijeron nada, solo Pedro? Y la respuesta es tan sencilla como esto: porque hay un gigante de la apariencia. El gigante de la apariencia quiere llevar paz aun cuando las cosas sean incorrectas. Entonces no hablemos nada porque se pone como un tote. No, cállese, lo hay quietico porque no le diga nada porque prefiero la paz, prefiero estar en paz que cantaleta. Eso es ser políticamente correcto y eso es un gigante ¿de qué? De la apariencia. Hay muchas cosas que se están dejando de hacer, hay muchas cosas que se están dejando de cumplir, proyectos, sueños. ¿Por qué? Porque queremos ser políticamente correctos, porque queremos conservar un status quo y nunca enfrentado. Fíjate, Pedro sabía que si decía eso, algo podía venir. Pero yo me imagino que los demás que estaban escuchando a Pedro, sí, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero no, Jesús, ahí sí, políticamente correctos. Y cuando Jesús le dijo: no, pero si no te vas, Pedro, no, sí, callaos. ¿Cuántas veces hemos visto personas así? Convenientes. Personas que de acuerdo a cómo está el clima se hacen, ¿cierto? Eso es un espíritu llamado apariencia. Gracias por su entusiasmo. Aparenten que están entusiasmados. ¿Sí? Yo estoy hablando de esto porque realmente yo he visto que muchas personas han fracasado porque son convenientes, porque estamos simplemente demostrando: sí, está bien, no está bien, no. Pero realmente no somos honestos, no somos íntegros. Es tremendo. Entonces siempre recuerda que la libertad se produce en la luz. Jesús es la luz del mundo, y cuando obra con mayor poder es cuando tú acudes a Él con tu fragilidad y tus heridas y te pones bajo la luz de su gracia. Tú eres libre en Cristo desde el mismo instante que pusiste tu confianza en Él, pero tal vez necesites llamar a los que se hallan cerca de ti para que te ayuden a deshacerte de las vendas que te amarran. A Lázaro tuvieron que quitarle las vendas. ¿Qué hubiera pasado? Ven, Lázaro, fuera. Y Lázaro salió como la momia de Tutankamón, ¿cierto?
¿Qué hubiera pasado si no, Jesús no dice, quítenle las vendas? Probablemente está Lázaro caminando allá y se tropieza y ¡pum! Se va al abismo otra vez y se muere. Aprender a quitar las vendas de nuestra vida, pero también las de nuestra familia. No consintamos el pecado en nuestra familia. No consintamos cosas que no son nuestra familia. Si las cosas que están haciendo en nuestra casa van en contra de la palabra de Dios, tú tienes que decirlas y no ser políticamente correcto, no guardar apariencia para evitar un conflicto. Tienes que decir con el tono adecuado, en el tono adecuado, en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Tú tienes que decir, orar al Señor, Señor, hay que cambiar un hábito que tenemos en la familia terrible. Estaba viendo un video que subieron, no sé quién subió ese video, de un taller de parejas que se estaba haciendo en una iglesia grande aquí en Bogotá, y el pastor de la iglesia, muy carismático él, le dijo a las parejas, vengan ustedes acá, y los vino acá, ¿cómo te llamas? Le dijo, me llamo tal, y ¿tú cómo te llamas? Tal. Bueno, ¿qué tienes que decirle a tu pareja, a tu esposo? Él le dio la palabra, bueno, que ella, que deje de ser acelerada, que deje de ser así, porque, bueno, listo, bueno, ¿y tú qué tienes que decirle a él? Dijo, bueno, yo pues quiero decirle que sea detallista, porque desde que nos casamos dejó de ser detallista, ya no es romántico. Y claro, eso, delante de como de 2,000 personas el hombre pasaba colores, parecía un semáforo, rojo, amarillo, verde, amarillo, rojo, amarillo, verde, así pasaba, ¿cierto? La mujer no se las cayó. Y aprovecho, y cuando ya estaba a punto de saber, y decía a la mujer, tengo otra cosa que decir. Y ese hombre estaba así, amarillo, verde, rojo, ¿cierto? Y es que quiero que él deje el bendito celular, porque nunca hemos tenido un diálogo por el bendito celular. ¡Wow! 4,000 personas viéndolo y el pastor se reía, una risa nerviosa. Uy, yo no esperaba esto, ¿cierto? Casi se le desata una tercera guerra mundial ahí. Pero yo me preguntaba, ¿por qué esa pareja tuvo que esperar hasta ese momento para sacar a la luz lo que se había podido arreglar en privado? Se llama el espíritu o gigante de la apariencia. No le digo nada porque yo quiero evitar problemas. No, tú tienes que decir las cosas, pero sabes que hay gente que dice las cosas, pero son muy terribles decir las cosas. Entonces, en lugar de arreglar la situación, lo que hace es empeorarla. Entonces, atropellamos la personalidad de la persona, atropellamos su identidad y le decimos, es que usted no tiende la cama, cochino. Uy, no, pero así tampoco, hubieras dicho por lo menos, mi amor, me ayudas a tender la cama, Pero decimos las cosas de una manera terrible. Y el Señor tampoco se complace en eso. El Señor se complace cuando las cosas se arreglan en casa, pero al estilo de Cristo. Porque si fuera Cristo, ¿te acuerdas cómo le dijo a Pedro? Pedro lo levantó y dijo, bueno, ¿qué pasó contigo? ¿Te faltó fe? Él no se ponía a gritar y maltratar a sus discípulos, teniendo derecho, porque le sacaron la piedra. Aun cuando Judas lo iba a entregar, el Señor le dijo, Judas, ve y haces lo que has planeado. Y lo hace con cariño y mojó el pan en la misma salsa donde estaba comiendo. Eso significa confianza. O sea, uno tiene que aprender a decir las cosas. Apocalipsis capítulo 2 nos muestra cómo el Señor confrontó a las 7 iglesias de Asia. Y no fue echándoles cantaleta primero, es que usted perdió el primer amor, ¿qué le pasó? No, él decía, mira, tú eres fuerte, eres esto, lo otro, pero tengo contra ti. Primero dice 3 virtudes y luego le dice un error. 3 virtudes, un error. Si usted va a confrontar a alguien, usted primero diga 3 cosas buenas y dígale la que usted quiere que cambie. Ese es el modelo de Dios. Pero el gigante de la pared nos dice, callado, deje así quieto, deje así. ¿Qué pasa cuando usted deja así? El problema es que se va agrandando con el tiempo y cosas que no son, no deben ser en nuestra familia se convierten en un hábito. Tenemos que aprender a confrontar con amor. Mujeres, confronten con amor, porque es que son muy bruscas también.
Dios mío. Vean, nosotros los hombres también tenemos un corazón y también lloramos. No como la canción que dice que los hombres no deben llorar. No. También nos sentimos, también queremos que nos digan, papi, ¿cierto? ¿Estás rico? ¿Sí o no? ¿Estás bueno? Pero no sé si ustedes se acuerdan cómo confrontaban a su esposo, que no era su esposo, sino era su novio. Lo hacían con cariño. ¿Cómo hacían que nosotros gastáramos lo que no teníamos para comprarles a ustedes un labial, o un pantalón, o una ensalada de frutas, o un helado en Potsi? ¿Cómo hacían? ¿Sabe cómo se llama eso? La persuasión. ¿Y ustedes utilizan la persuasión para corregir a un hombre? El hombre cambia. La cantaleta nunca funciona. La cantaleta trae más violencia. ¿Me hago entender? Hombres, ¿qué podemos hacer para que nuestras mujeres cambien? Seamos amorosos como cuando ellas eran novias. Se nos olvidó ser cariñosos, se nos olvidó ser caballerosos, se nos olvidó sacarle la silla para que se siente, se nos olvidó abrirle la puerta del taxi y darle la mano a ella, se nos olvidó bajar primero del bus y darle la mano a ella para que baje. ¿Sí o no? Se nos ha olvidado muchas cosas. Y lo peor del caso es que ustedes se han callado por mucho tiempo y han permitido que el gigante de la apariencia esté en ustedes. Pero ustedes se dan cuenta que no son felices por eso. David no permitió que se le colocara la armadura de este hombre. Al final David se negó a dejarse cubrir con la armadura de Saúl. La echó a un lado, echó al lado todo, ¿cierto? A todos sus arreos los echó. Saúl había cargado peso, ¿cierto? Y tú sabes que la Biblia dice en Hebreos 12 que tenemos que despojarnos de todo peso para correr la carrera. David decidió confiar solamente en el Señor. Y cuando salió a pelear contra el gigante, vino armado de su cauchera, ¿cierto? De su cayado, pero también de su Dios. Tremendo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado final cuando él hizo las cosas al modo de Dios? Cayó el gigante. Cayó el gigante. Entonces fíjense que dice Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. ¿Lo tiene ahí? Abra la Biblia, por favor. Zacarías 4:6. ¿Qué dice la palabra? Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová sobre Babel, que dice, no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es que dice el Señor? ¿Cómo se puede vencer una adversidad? No con armas, no con fuerza, sino que cualquier adversidad se vence con el Espíritu Santo. Y así ha dicho el Señor. Y este debe ser el patrón para nuestras vidas, hermano. Cuando nosotros solo buscamos en Dios fortaleza en medio de nuestra vulnerabilidad, el gigante de la adicción, de la apariencia que haya en nuestra vida caerá vencido. Ese es uno de los problemas. Créame que yo cuando tenemos muchas consejerías, las consejerías se han dado, o los problemas para las consejerías se han dado porque se ha permitido que la apariencia perdure por mucho tiempo. Y no se solucionan los problemas en el momento, pero con los métodos de Dios. Las cosas hay que confrontarlas en el momento y no dar espera. Pero hay que hacerlo del modelo de Dios. Si tú confrontas como el diablo te está diciendo que confrontes, lo único que vas a hacer es destruir. Pero tú debes confrontar como Dios. Fíjate que David no le dio pena decir al rey, a mí no me gusta esta armadura, uy, no, eso está muy pesado. Yo ya sé, yo me siento ligerito así, y cogió su caucherita, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Y qué le dijo David al Goliat? No es con espada, no es con lanza, es con el Señor. Tú vences acá porque esta batalla no es tuya. Si las cosas están marchando mal en tu casa, en tu trabajo, de hacerlas a Dios, dile, esta es tu batalla, Señor. Y tú haces las cosas como Dios dice que debe hacer. Tienes que buscar mucho la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo
quiere darte la victoria, pero tú no buscas la presencia del Señor. Todavía seguimos refugiándonos detrás de esa máscara llamada apariencia. El hermano que dice aleluya en la iglesia, pero que en la casa es un tigre. La mujer que dice gloria a Dios en la iglesia, pero que en la casa es un patico, pantera, tigre y cocodrilo. ¿Cierto? Dios no quiere que seas una anaconda. ¿Cierto? Dios quiere que tú seas un hijo amado de Dios. Y como tal tenemos que caminar. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios.